Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados, BCI Asset Management, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este viernes 18 de diciembre de 2015. Como usted sabe, hoy acompañada de Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Me imagino que feliz, tengo que decirlo. ¿Porque es el último programa del año? No. ¿Te quedan dos todavía? ¿Cómo que ¡Ah, dos? no! Este es el último. ¿Verdad que para ti es el último? ¡Uy, qué maldad! ¡Qué mal! No, ya no. Te liquidé con eso. Me liquidaste con eso y la inspiración era que estaba feliz, me imagino, porque... Hicieron caso finalmente. Finalmente hicieron caso en el aumento de tasa, ¿no es cierto? De 3,25 a 3,5% del Banco Central. Por eso te decía si estaba feliz. No, sí. No porque me dejaras. Qué maldad, Alejandro Fernández. Se pusieron los feo, pantalones finalmente. Ya era hora. ¿Ah? Bueno, me dejaste sin habla. Te dejé sin habla. Sin habla. Oh. Bueno, vamos a estar comentando. Eso sí que es difícil. Sí, pero se puede. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Hay movimiento con respecto a Enel. Había junta de accionistas en el día de hoy. Hay novedades con respecto a eso. También tenemos novedades con respecto a situación en Brasil, que hoy día tuvo nuevamente datos malos. En Banco Central japonés hay anuncios con respecto a eso. Algunos datos de Estados Unidos y algo muy importante que lo comentábamos, que se aprobó el presupuesto. Finalmente, sí. Finalmente en Estados Unidos, una buena señal, y vamos a estar analizando todo eso, pero lo que ustedes están esperando a este minuto, ¿cómo han estado los mercados? Y los mercados han estado... Como la mona. Como la mona. Pobre mona. Sí. Están en rojo los mercados, nos vamos al Asia, el Nikkei descendió un 1,90, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,53, Shanghái. Fíjate que Shanghái estuvo positivo en el día de hoy, 0,32, pero todas las otras bolsas están en negativo. Europa 0,61, K40 de París 0,98, DAX alemán 1,09, IBEX 35 de España 1,49. En Estados Unidos el Dow Jones cae un 1,22, Standard & Poor's 0,87, Nasdaq 0,62, Santiago 0,19 a la baja, el IPSA y el IJPA también desciende un 0,10%. El que terminó en alza, bien importante, fue el precio del cobre, 2,2%, es decir, en $2.10 se tasó en el día de hoy en la Bolsa de Metales de Londres. Y tuvo una baja hoy día de casi 4 pesos el precio del dólar. Me imagino que por esta alza de tasas que hace el Banco Central y también, ¿no es cierto?, por esta alza en línea con el alza de tasas que hace la Reserva Federal. Y el otro que aumentó tasa, parece que esta semana fue la semana de las tasas, fue el Banco de México. Sí, claro. Que también aumentó, ayer en la tarde, sí. También aumentó la tasa de política monetaria. Comprador, el dólar 704,7 y vendedor 705. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Está en 6,99. Tenía el cierre, tú estás viendo a lo mejor el futuro, pero el cierre que salía... O sea, hace rato que está en 6,99. Ese dato es de la apertura, yo creo. De la apertura a lo mejor, ¿no? ¿Tú tienes el dato ahí en línea? Déjame ver. Sí, bolsa. 6,99.75, 6,98.75 de hecho. Entonces bajó, la verdad, como 6. 9 pesos. 9 pesos respecto del Gracias por ayer. esa corrección, Alejandro. Sí. Yo le estaba contando que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y que también nos puede hablar a través de Twitter, @infinitafm. Bien importante la baja que tuvo el dólar. El sí, día de hoy. yo creo que es fundamentalmente por la subida al cobre, pero no cabe duda que el alza de la tasa ayudó, y además el anuncio de que vienen probablemente 2 más durante el próximo año. Eso evidentemente depende el momento. Yo creo que de aquí a marzo probablemente no pasa nada, pero ahí vamos a empezar a conversar de nuevo si es que la tasa sube y cuándo y cuánto en el 2016. Pero la decisión del Banco Central, por una parte, creo yo que implícitamente reconoce el error de no haber subido la tasa en noviembre, porque en realidad esto de subir en octubre, en noviembre no y en diciembre sí, es como raro, no tiene una lógica muy clara detrás, pero por lo menos se actuó en consecuencia. La inflación está en un nivel
extremadamente alto por demasiado tiempo. En realidad es impresentable de manera absoluta que el Banco Central siguiera diciendo que aquí no pasa nada con la inflación completamente fuera de rango y particularmente la subyacente. Exactamente, que porque está está cerca de 5%. en 4,7, Sí. la normal estaba en 3,9, pero la subyacente en un 4,7. Y también de la perspectiva que nosotros habíamos comentado el viernes pasado, Alejandro, que tiene que ver con este aumento en el impuesto de timbres y estampillas, Sí. que le va a pegar a la inflación en el mes de enero. Entonces, obviamente que ahí Exactamente. vemos nuevamente como el Banco Central, su preocupación neta es la inflación y veló por eso. Así Porque es. si actúa por desaceleración económica, la verdad que subir la tasa no es una buena noticia. No, pero la verdad también es que el aumento de tasa no tiene ninguna relevancia mayor para la actividad económica. O sea, el bajo crecimiento de la economía chilena está asociado a otras cosas, no a la política monetaria, que de hecho sigue siendo expansiva, y en el peor de los casos el aumento de tasas va a tener algún efecto marginal en las tasas de interés de corto plazo, no más que eso. Pero tiene un efecto positivo al margen de lo que pasó hoy día con el precio del cobre en el tipo de cambio. Yo creo que ayuda a acotarlo. Y eso es bueno desde el punto de vista del consumo. Entonces, mi impresión es que es poco lo que se puede decir en términos negativos respecto de consecuencias del aumento de tasa y de las que van a venir. Y creo que era una señal necesaria. Yo creo que aquí el principal efecto no son 25 puntos base en la tasa de interés de política, que en realidad es casi intrascendente. El efecto importante aquí es el de la señal. Y por eso es que hubiese sido mucho mejor subir la tasa en meses continuos, octubre y noviembre, y no dejar pasar uno entre medio, cosa que debilita el mensaje que quiere dar el Banco Central y que de alguna manera dio la impresión de que no estaba seguro de qué es lo que estaba haciendo o no tenía claro qué es lo que tenía que hacer. También habló sobre el aumento para el próximo año de las tasas. ¿Qué te Sí. parece? Bueno, yo creo que es bueno que se anticipe algo que necesariamente tiene que ocurrir. La política monetaria no puede seguir siendo expansiva por mucho tiempo más, y de hecho, si sube la tasa un par de veces, la política monetaria todavía va a ser expansiva. Entonces, yo creo que es bueno el anticipo de que vienen más alzas. Hablar de 2 no significa que sean necesariamente 2. En la medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, puede llegarse a la conclusión de que tal vez se necesitan 4 y no 2, o que tal vez 2 son suficientes. O sea, eso en realidad no lo podemos afirmar hoy día, pero en realidad si uno recuerda que la tasa está todavía baja, el nivel neutral probablemente está... ¿Cuál es el nivel neutral Está- para nuestro país? Hoy día probablemente está por ahí por el 4,5 aproximadamente. Entonces yo creo que hay espacio para subir la tasa sin que ello implique ninguna consecuencia negativa sobre la actividad económica. ¿Qué te parece el aumento de tasa en Estados Unidos? Bueno, Sobre todo el mensaje, porque más que nada ya lo habíamos internalizado, pero el mensaje sí, de yo- Janet Yellen. mira, yo creo que aquí lo importante es que la decisión se tomó. O sea, como que se rompió algo que parecía que no se podía romper, que después de 7 años con la tasa constante, y que no sube desde el 2006 en realidad. Pero además, la forma en que se hizo, creo yo que es apropiada, porque le da un margen de flexibilidad importante a la Reserva Federal. ¿A qué me refiero? A Porque que es una alza bastante pausada. Yo creo que le permite ver a la Reserva Federal cómo reacciona la economía ante este aumento paulatino de las tasas. Desde luego, pero además mantuvo un rango. O sea, no es lo habitual que la tasa, como ocurrió en Chile, ¿no es cierto?, que la tasa pasó de 3,25 a 3,5. Aquí pasó de 0 a 0,25 a 0,25 a 0,50. La tasa efectiva, o sea, la tasa que en la práctica estaba operando, era 0,14. O sea, estaba más o menos en la mitad del rango previo. Y ahora, bueno, uno supone que se instala en 0,25 como punto de partida, pero tiene otros 25 puntos base para subir gradualmente en función de la evaluación que vaya haciendo la Reserva Federal de la coyuntura, sin necesidad de hacer ningún anuncio, sino que simplemente operando en el mercado, inyectando o quitando liquidez, y de esa manera puede llevar la tasa en los próximos meses del 0,25 al 0,50, y ahí evaluar o dar una señal respecto de que se viene otra alza en algún momento próximo. Entonces yo creo que eso le da mucha flexibilidad a la Reserva Federal. El mensaje de que esto va a ser gradual, yo creo que está
muy internalizado. Yo creo que incluso la tasa puede que suba menos de lo que se está diciendo durante el próximo año. O sea, a mí no me sorprendería que no pase del 1% a fines del próximo año. Aparte que recordemos que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos y se Sí. dicen que históricamente no se tocan mucho las tasas durante el periodo eleccionario. Exactamente, esa es una realidad, a pesar de que la Reserva Federal es independiente, como el Congreso eventualmente puede quitarle facultades y atribuciones, Se entonces queda calladita. se prefiere no hacer olitas y pasar el periodo electoral sin tomar decisiones. Como Entonces, dicen los lolos, piola. exactamente, Prefiere pasar piola. exactamente. Y el Congreso en Estados Unidos, la verdad que dio una buena sorpresa, porque la verdad que este año no tuvimos la teleserie hollywoodense del héroe americano que se aprueba en el último día Sí. los aportes para seguir funcionando. Bueno, hasta cierto punto se aprobó después del último día porque había habido prórrogas en el, o sea, presupuestos que prorrogaban la vigencia del presupuesto anterior y que, por lo tanto, corrían el plazo para lograr la aprobación del nuevo presupuesto. Pero esto se dio en dos partes. Una fue la elevación del límite de endeudamiento hace ya como un mes, que lo dejó liberado hasta marzo del 2017, o sea, hasta que después que asuma el próximo presidente, o más bien yo diría la próxima presidenta, lo que se aprobó hoy día en la Cámara de Representantes es un presupuesto que ya resuelve el tema fiscal de manera más permanente para todo el próximo año y que en la tarde debería ser aprobado sin problemas en el Senado. La dificultad era la Cámara, ahí se aprobó por amplia mayoría, así que no debería haber dudas de que se aprueba en el Senado y el presidente Obama ya dijo que iba a firmar la ley, así es que se estaría despejando el escenario fiscal y el riesgo del shutdown, ¿no es cierto?, de que se tenga que paralizar la actividad del sector público, desaparece por lo menos por un año. Estamos parejitos en Estados Unidos. Sí, así es que ahí eso estuvo muy bien, son buenas noticias las que llegaron desde allá. Lo que tú habías mencionado en la introducción de que ¿Cuál de todos? Japón... Tenemos Japón, ¿no es cierto? Que Sí. el Banco Central mantiene la expansión de la base monetaria, aunque obviamente que anuncia un estímulo monetario no convencional mediante el incremento en el programa de compras. Sí, es que más de hace. lo mismo. Es más de lo mismo, Sí. o sea, no es que haya tenido una mayor expansión, sino que No, aumentó el plazo. Sí, claro, mantiene el mismo programa por un plazo mayor. O sea, el efecto que puede tener... Ninguno. No. No, Es un poco la no. crítica que fue en línea con lo que hizo Mario Draghi hace algunas semanas atrás. O sea, hizo exactamente lo mismo. Sí, prolongó el periodo de intervención desde septiembre del próximo año a marzo del 17, pero en la práctica eso no cambia el fondo de las cosas. Bueno, y también teníamos lo de México, que lo mencionábamos, que el Banco Central de México Sí. aumenta la tasa de referencia en 25 puntos base, Sí. un poquitito más bajo que la nuestra, porque está en 3.25, la Sí, aumentó de 3 bueno, a 3.25. pero la inflación está en 2%. La inflación, de hecho, ha estado cayendo en México en los últimos meses y eso hace aún más destacable esta decisión del Banco Central que estaba anunciada desde hace algún tiempo. El presidente del Banco Central mexicano, Agustín Carstens, había dicho, cuando la Reserva Federal suba, nosotros seguramente vamos a hacer lo mismo al día siguiente. Le copiaron toda la Reserva Federal, incluso el Banco Central Chechi. Sí, bueno, México en realidad tiene una economía que está muy integrada a la norteamericana, depende mucho de ella, entonces tienen menos grados de libertad para mover la política monetaria y además ellos siguen una política de menor flexibilidad cambiaria. Entonces la única manera de evitar una presión devaluatoria o una volatilidad mayor en el peso mexicano es subiendo la tasa y eso es lo que ha ocurrido y es algo que también hemos visto en Colombia recientemente, la semana pasada, también en Perú. O sea, hay una tendencia ahí, lo vimos en Argentina, en días previos a la eliminación del cepo. Entonces, es un tema que en realidad se está haciendo común y recurrente en los países emergentes. ¿Qué te pareció la eliminación del cepo cambiario, esta devaluación en casi un 40% Sí. de el peso argentino? Nuevamente, dentro de los primeros 7 días, Macri está haciendo, o sea, mostrando que lo que él prometió lo está haciendo. Sí, bueno, yo creo que, bueno, tenemos poco más de 24 horas desde que se liberó el cepo y que se validó una devaluación del peso argentino, pero yo diría que hasta ahora
podemos decir que este proceso ha sido extraordinariamente exitoso. Y me explico. De alguna manera, bueno, el gobierno tiene que haber asegurado algunos recursos por si es que necesitaba intervenir. Por otro lado, había eliminado las retenciones a varias de las exportaciones agropecuarias previamente. Y lo que vimos es que hubo un salto muy grande, el peso se cotizó sobre 14 por dólar, pero no llegó al nivel del blue, de la cotización del mercado negro, que está entre 15 y 16, o sea, esa fue una primera buena señal. Y después lo que hemos visto es una gradual ¿Por qué apreciación. es una buena señal? Bueno, porque había temores de que hubiera una sobrereacción en el mercado. Si esto no hubiese estado bien pensado y bien ejecutado, y dentro de esa ejecución estuvo un aumento en las tasas del Banco Central en los días anteriores para generar una menor liquidez por una parte y un menor atractivo para comprar dólares. Entonces eso llevó a que se pegara este salto, pero no tan arriba. O sea, si es que hubiese llegado a niveles del blue o más arriba, se podría generar una especulación respecto de que en realidad tal vez tenía que devaluarse mucho más, y eso hubiese generado problemas al Banco Central, que no tiene suficientes reservas como para intervenir y tratar de controlar el destino de la moneda argentina. Bueno, yo creo que ahí también otro apuro que tiene Macri es comenzar a conversar lo antes posible. Yo creo que ya conversó con los mercados financieros, porque para hacer todo lo que tiene que hacer necesita tener recursos en el país, y eso no vienen de un día para otro. Efectivamente, pero para terminar la historia, lo que vimos entonces es que hubo un salto importante hasta 14.50 aproximadamente, se estabiliza y después empieza a revertirse la alza, y hoy día más bien continúa, hay una baja pequeñita, pero esto va a ser un estímulo, un incentivo, un aliciente para que quienes han estado guardando dólares, particularmente los exportadores de soya, los vayan a vender, que era una de las necesidades que tenía el gobierno argentino, porque necesita levantar un poquito las reservas. Entonces yo creo que eso ha funcionado muy bien, y eso en la medida que se ha dado de esta manera va a calmar a los mercados, no va a generar una fiebre especulativa, y por lo tanto lo más probable es que esto se mantenga operando dentro de una razonable estabilidad a partir de la próxima semana. Fíjate que el cepo cambiario comenzó en noviembre del 2011 Sí. en Argentina, y para el objetivo de esto era evitar la fuga de capitales que se estaba desarrollando con esta desaceleración que tenía económica del país, y obviamente que la incertidumbre que generaban las medidas implementadas por el gobierno de Cristina Fernández. Yo creo que la palabra incertidumbre es clave en este minuto con respecto a la política que está teniendo Macri. En toda la explicación que tú haces, él está sacando la incertidumbre, y yo creo que por eso se ha dado esta cierta estabilidad y no se ha dado esta especulación feroz que podría haber tenido, ¿no es cierto?, un impacto bien importante en Argentina. No, sin duda, pero yo creo que la preparación de la operación de levantamiento del cepo era muy importante igual. O sea, él está dando señales de racionalidad significativa en el manejo de la política económica, al contrario de lo que ocurría antes, y desde luego eso es muy importante. Pero lo que hizo con los exportadores, esto también va en línea, porque si bien, o sea, le hizo un guiño a los exportadores, no bajó tanto el impuesto que ellos tienen que pagar, pues lo bajó de un 40 a un 3, o no, de un 35 a un 30. Sí, yo creo que el objetivo de mediano plazo es bajar mucho más eso, pero hoy día con el déficit fiscal que hay, simplemente necesita recaudar, y por lo tanto necesita aplicar ese impuesto a los exportadores, que es un impuesto absolutamente demencial, ¿eh? O sea, es el peor tipo de impuesto que se puede aplicar. O sea, justamente al sector que genera divisas en el país. Es como si aquí a los exportadores de fruta les cobráramos un impuesto por exportar. Es una cosa bastante loca, no se entiende. Pero bueno, así estaba funcionando la economía argentina, pero eso seguramente puede durar todavía algunos años más, tal vez con reducciones graduales, pero no creo que desaparezca mientras no logre cerrar el déficit fiscal, que es gigantesco, 7 o 8% del PIB. Pero lo que sí hay un ánimo de los inversionistas, hay mucho interés de los inversionistas en volver a Argentina, siempre se muestra, ¿no es cierto?, por la gran riqueza que tiene, como una niña bonita que tiene muchas potencialidades. Sí, bueno, Argentina tiene, yo diría en este minuto, dos ventajas. Una es que está ese gran yacimiento de Vaca Muerta, yacimiento de gas no convencional,
que probablemente... Se llama vaca muerta. Se llama vaca muerta. ¡Qué mal nombre! Bueno, tal vez había una vaca muerta en el lugar donde lo encontraron, no sé. Por el gas, dices tú. Claro. Entonces, había inversionistas interesados, pero probablemente con la caída del precio de los hidrocarburos eso no es tan atractivo. Pero la gran ventaja que tiene Argentina es que su gran base exportadora es agropecuaria. Y eso es relativamente fácil y rápido de echar adelante, echar arriba. A diferencia del caso nuestro, donde abrir un nuevo yacimiento de cobre puede tomar 5 años, aumentar la superficie sembrada de trigo, de granos en general o de soya, es cosa de unos meses. Es cosa de esperar a la siguiente temporada de siembra y eso ya se puede dar. Entonces, es una gran ventaja. Pero el paso siguiente, antes de poder atraer a los inversionistas, es llegar a un acuerdo con los bonistas que están demandando Argentina en Nueva York. Exactamente, esa es una de las, como lo decíamos, una de las primeras muñequeos que va a tener que ser a nivel externo, porque a nivel interno vemos, ¿no es cierto?, como Macri ha estado moviendo la mano con bastante moderación. Yo creo que eso es una señal de seguridad para Argentina. Pero ya es minuto de hacer la pausa, estuve un poco pasado, son las 2:19. Estoy conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis, y ahora vamos a hacer un pequeño corte en el programa. Ser expertos en inversiones significa saber que el valor más alto siempre es el tiempo. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por 3er año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Ya volvemos. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que la decisión fácil cuando se trata de decisiones complejas. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por 3er año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Estoy conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis, el último programa de esta temporada 2015 de Mirada Financiera que va a estar conmigo. La verdad que no me había dado cuenta. Tengo una pena enorme, Alejandro. Espero que el próximo año estés conmigo. Vamos a ver. Es algo que habrá que evaluar durante el verano. Yo sé que vas a evaluar, pero igual como tú mismo me lo dices al aire, que un viernes no vas a estar, yo te lo tiro al aire para que te sientas un poquitito presionado. Oye, me encanta todo el análisis que haces de los mercados internacionales y sobre todo de la política internacional. No puedo dejar de preguntarte, mira el puñetazo que le pegaron a Mariano Rajoy. Está pero que arde las elecciones en España. Y muy a la mala, porque fue pero desde atrás. De atrás, ¿viste? O sea, aparte que el tipo ni siquiera alcanzó a poner los músculos tiesos, porque lo pilló totalmente el dolor que debe tener Mariano Rajoy. ¿Se puede imaginar si fue seco el golpe? Sí. No, bueno, desgraciadamente la campaña, bueno, dado esto, ha tenido un tono un tanto agresivo en los debates. Gangsteril, más que nada. Gangsteril, sí. En los debates, sobre todo cuando debatió Rajoy con Sánchez del Partido Socialista, eso también estuvo que ardía, se rompieron las buenas costumbres ahí. Pero yo diría que el resultado para este domingo es bastante incierto y tal vez, y recordando lo mal que han estado las encuestas en muchas partes recientemente, con cautela decir que pareciera que es casi, que lo único que podemos estar casi seguros es que no va a haber gobierno de partido único en España a partir del lunes o de cuando se produzca el cambio. Porque se dice que va a ganar el partido de Mariano Rajoy, pero no va a tener mayoría, entonces ahí obviamente que va a tener que conciliar con las distintas posturas. ¿Qué va a pasar con el tema económico? Bueno, yo creo que hay una posibilidad razonable de generar un gobierno fuerte o medianamente fuerte si es que el Partido Popular está dispuesto a reconocer que ha sido corrupto, como lo fue el Partido Socialista cuando estaba en el poder,
y acepta una alianza con Ciudadanos, que es un partido liberal nacido en Cataluña, pero que es españolista, no es independentista, y que tiene una visión, yo diría, nueva dentro de lo que es la política española, mucho más liberal. El Partido Popular, siendo de centro derecha, no es demasiado liberal, es más bien conservador. Y si se acepta la plataforma de Ciudadanos, que quiere hacer muchas reformas y quiere, entre otras, sobre todo, terminar con el tema de la corrupción, yo creo que se puede generar una comunión de ideas y de planteamientos y generar un gobierno que dure los próximos 4 años. Si es que el Partido Popular no está dispuesto, entonces la cosa es más complicada. Eso va a depender también de cómo le va a Ciudadanos. O sea, si es que salen segundos, evidentemente tiene una posición de fuerza mucho mayor. Hoy día se dice que el Partido Socialista podría no ser el segundo partido en España. Pero si salen terceros a mayor distancia, y peor aún si salen cuartos, entonces las posibilidades de coalición, una coalición fuerte entre el Partido Popular y Ciudadanos, se debilitan. Y en una de esas es el Partido Socialista con Podemos, el partido de izquierda, el equivalente a Syriza en Grecia, los que podrían tener la oportunidad de formar gobierno, y eso sería muy malo en mi opinión. Exactamente, ¿qué pasa con las medidas de austeridad del gobierno? O sea, Así yo es. creo que es y algo que va en línea, que lo ha hecho bastante bien, se ha sacado buena nota. España Sí, no, está todavía saliendo tiene de un la desempleo crisis. muy alto, Sin duda. 21%. Sí, pero están saliendo de la crisis, están con un crecimiento fuerte este año, y yo creo que perseverando por ese camino, haciendo arreglos que hay que hacer, y en eso yo creo que Ciudadanos ha sido bastante claro, se puede hacer. Pero bueno, no vamos a poder comentar esta noticia. No, pues no vas a estar conmigo, no. Bueno, ¿tú vas a estar el próximo viernes aquí? No, tampoco. Ah, ya, entonces no me critiques. Pero puedo comentarlo el lunes, el martes, el miércoles. Ah, bueno. Cualquiera Yo no de esos vengo días. esos días. Yo sé. Yo no vengo esos sé. días. Bueno, si quieres venir, yo te hago un espacio con mi otro panelista. Siempre eres bienvenido. Claro. Hoy a nivel local tenemos varias novedades. Sí. Se está dando esta junta, ¿no es cierto?, de accionistas de Enersys. Vemos cómo en el marco de esta junta extraordinaria, AFP Habitat, Moneda y AFP Modelo votaron en contra de la propuesta modificada para la reorganización societaria del holding eléctrico, pero se aprobó. Se aprobó porque subieron el precio de la fusión. Exactamente, se subió el precio, se hablaba de 2.36. 2.36 y más o menos el precio lo subieron a 2.85. Sí, eso es un 20%, o sea, eso es un reconocimiento explícito de que estaban tratando de abusar de los minoritarios, a pesar de que nadie lo ha dicho, pero eso es así. O sea, 20% de un día para otro es mucho. No es, o sea, y eso sucede porque había una probabilidad de que se rechazara la operación. Entonces, yo creo que si bien hay dos AFP, Habitat y Modelo, y Moneda que rechazan esto, yo creo que tienen cierta razón también, porque la verdad es que la plana ejecutiva de Enel no es confiable. O sea, ya hubo el precedente anterior, ¿te acuerdas? Ese aumento de capital hace unos años, y que finalmente nunca quedó claro para qué era, y hasta el día de hoy no se sabe. Entonces, yo creo que hay dudas razonables como para oponerse a estas operaciones. Mira, aquí lo que dice, por ejemplo, el Francisco Busquet, representante de AFP Habitat, dice: nuestra convicción, fruto de un análisis propio como postura de directores independientes de Enersys y de Endesa, de los estudios encargados por el comité de directores, es que la propuesta de reorganización societaria tiene costos ciertos y riesgos altos, sin una contrapartida clara para todos los accionistas. Bueno, la posición de los directores independientes de ambas empresas fue también muy categórica, muy clara. Entonces, yo creo que aquí hay una posición de poder del mayoritario que puede sospecharse que tiene características de abuso. Bueno, lo que se dice, por ejemplo, el mayoritario, que se lograría un ahorro, y ahí eso es lo que impugna, ¿no es cierto?, estas AFP que están en contra de esta reorganización. Dentro de los argumentos dice que no cree posible que se logre el ahorro de 430 millones de dólares en eficiencias operativas, sobre todo luego que ha sido optimizada por Endesa España, y luego, obviamente, ese es otro de los argumentos. Claro, y el tema es si es que esos ahorros se producen, ¿quién se va a apropiar de ellos?
si los mayoritarios o todos los accionistas de las empresas. Entonces, en realidad, bueno, es un tema que va a seguir en la prensa en el futuro porque, bueno, ahora se aprobó la operación, hay que implementarla y hay que ir viendo hacia adelante cómo evoluciona todo este panorama, porque puede que tengamos de nuevo conflictos entre los accionistas mayoritarios y minoritarios. Exactamente. Otra de las cosas que se dio a conocer en el día de hoy tiene que ver con la Polar, porque finalmente salió la justicia, dictó sentencia en contra de los ex ejecutivos de la Polar, Pablo Alcalde, María Isabel Spará, Julián Moreno, quienes fueron acusados por la Fiscalía Centro Norte de cometer diversos ilícitos con motivo de estas repactaciones unilaterales que realizó la empresa del retail entre el 2006 y 2011. Fíjate, hay una condena inédita de lavado. Por primera vez, una condena por delitos de declaración maliciosamente falsa al mercado de valores y declaración maliciosamente falsa por la conformación del capital de una empresa. Pero es pena remitida. Exactamente, son 5 años pena remitida. O sea, libertad vigilada y millonarias multas. Como dijo César Barros. Sí, totalmente en contra, que eso es una estafa esto. Sí. O sea, pues es casi gratis. Porque exactamente. Considerando los montos involucrados, las multas son bajas. Y él habló de 155 pesos por cliente. Exactamente, por cliente. Y el total, uno puede ver la cifra en 150 millones de pesos y uno lo divide por la cantidad de accionistas. Es nada. Entonces, bueno, está bien que haya condena, pero en realidad da la impresión de que las penas no son suficientemente fuertes como para desalentar este tipo de conductas en otras empresas en el futuro. Mi estimado Alejandro, se nos acaba el tiempo y yo quiero decir públicamente que fue un gran aporte tenerte en este 2015 y espero, por supuesto, que tenerte el 2016. Ya, me vas a hacer llorar. Llore, que tengas unas felices fiestas y nos reencontramos, si Dios quiere, el 2016. Y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita, pero sí, el lunes estaré con ustedes nuevamente. Mañana no, el lunes. Que estén muy bien. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados BCI Asset Management, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.